Buenas tardes, Ítalo, Paula, ¿cómo están? Raúl, buenas tardes. Estamos esperando a que ingresen los demás, a ver si se conectan. Hoy día vamos a trabajar lo que corresponde a la frase verbal. Trabajaremos también la categoría lexical principal, que es el verbo, y veremos la estructura, la clase de verbo y la función que cumple en la oración. Entonces vamos a observar la pantalla. Paula y Talo, ¿pueden observar la pantalla? Me dicen, por favor. Ya, gracias, Paula. Entonces empezamos. Es un tema tenso para poder definir bien esta frase verbal. A ver, vamos a empezar por acá. Vamos a observar que la frase verbal es una unidad sintáctica que cumple la función de predicado en la oración, en una oración bimembre. La estructura siempre en esta construcción es que el núcleo será el verbo conjugado, el cual va a concordar con una persona gramatical en un tiempo, en un número. Y va a permitir hallar a diferentes complementos. De manera general, hay complementos llamados atributo, complemento objeto directo, complemento objeto indirecto. También está el complemento predicativo, el circunstancial y el agente. Todos estos complementos vamos a hallarlos en las frases verbales, dependiendo si es una frase verbal atributiva o predicativa. Dependerá entonces de la naturaleza del verbo. Entonces, una frase verbal es también una unidad sintáctica, así como la frase nominal, pero que cumplirá la función de ser predicado en oración. Siempre una frase verbal será predicado en la oración. El núcleo de esta frase verbal es el verbo. Siempre será el verbo. ¿Cuáles son las clases de frases verbales? Vamos a encontrar dos clases. La primera de ellas es que la frase verbal puede ser llamada atributiva siempre y cuando el verbo sea un verbo copulativo. Recordemos que los verbos copulativos es ser, estar, parecer, principalmente. Estos verbos copulativos van a permitir que la idea se complemente a través de un elemento llamado atributo. Cuando se encuentra el atributo es porque puedo indicarlo a través de una frase nominal o a través de una frase adjetiva. Es decir, si es nominal, los núcleos que vamos a encontrar será el sustantivo o el pronombre, y en el caso de una frase adjetiva, pues el núcleo será el adjetivo. Tenemos dos formas de reconocer ese complemento atributo. Entonces, después de estos verbos, podemos hallar a este complemento atributo, que es un elemento exclusivo de estas frases llamadas atributivas, ¿no? Entonces, la combinación siempre se va a dar. En una frase verbal atributiva podemos hallar también complementos circunstanciales que podrían aparecer sin que afecte la construcción, porque lo que no debe de faltar es el complemento atributo, ¿ya? Entonces, observemos las oraciones y vamos a encontrar que las acciones pueden estar formadas por una forma verbal simple, o sea, por una sola palabra en diferentes tiempos,
o puede aparecer en una forma compuesta llamada también perífrasis verbal, donde tenemos que fijarnos siempre en el último elemento de esa construcción, ya que este último elemento constituye el elemento principal, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, ese señor fue el vigilante del colegio, inmediatamente identifico que el verbo fue me permite segmentar a esta construcción, ¿no? Puedo separar a este elemento, ese señor es mi frase nominal en función de sujeto, y a partir del verbo hacia adelante, todo es una frase verbal. El núcleo de esta frase verbal es el verbo fue, el cual proviene del verbo ser, que es el pasado, ¿no? Es vigilante, será vigilante, fue vigilante. Entonces es un verbo copulativo. Esta idea, el vigilante del colegio, es una frase nominal porque vigilante es el núcleo, ¿no? Que va a funcionar como un complemento atributo. Complementa al verbo y obviamente señala esa relación con el sujeto, ¿no? Con el señor. Lo mismo vamos a observar en los demás casos. Saúl estuvo emocionado en la excursión. Voy a encontrar que Saúl es mi sujeto, mi frase nominal. Estuvo es mi verbo que es núcleo de una construcción. Para separar. Separo ese elemento. Separo a este elemento, ¿no? Y todo es frase nominal, frase verbal, perdón. Entonces el verbo estar es un verbo copulativo y puede aparecer entonces la característica que se encuentra después, como estuvo, dice, emocionado. Emocionado es una característica que se le da a Saúl y este es un complemento atributo formado por un adjetivo, una frase adjetiva. En la excursión, obviamente me sitúa, es un complemento circunstancial, ¿no? Que no afecta. Lo importante es hallar siempre el verbo copulativo y al atributo. Hasta ahí son formas simples. Son formas simples que tenemos en cuanto al verbo, ¿no? Pero fíjense bien qué va a suceder con las otras dos oraciones. Yo tengo, ellos han sido amigos de la infancia. Ellos, de quien estoy hablando, constituye el pronombre como núcleo de la frase nominal en función de sujeto. El verbo que estoy encontrando es una perífrasis verbal. Es un verbo formado por un verbo auxiliar, que es el verbo haber, han, y el participio, que es una forma no personal de los verbos, cuando terminan en formas regulares en ado, ido, son los participios regulares, o en algunos casos puede terminar en soto y cho. Entonces, sido proviene del verbo ser. Cuando hay una perífrasis, todos los elementos que se encuentran antes del último son verbos auxiliares. Solo el último de ellos va a ser un verbo principal. A ese verbo principal le voy a poner un punto para recordar, bueno, el punto es muy chiquitito por acá. Voy a agrandarlo mejor o ponerle otro color. Ya, este. Le vamos a poner un punto al final para indicar que es este el que va a determinar si la frase verbal es atributiva o predicativa, porque el último elemento es el verbo principal en una perífrasis verbal. Entonces, sido proviene del verbo ser. Comprobamos si efectivamente lo que sigue complementa a estos verbos. ¿Qué han sido? Dice, amigos de la infancia. Esta construcción, como frase nominal cuyo núcleo es amigos, ¿no? Es un complemento atributo, como F. Por lo tanto, la frase
era atributiva. Tu prima tiene que ser más sincera. ¿Quién tiene que ser más sincera? Estoy hablando de la prima. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, todo lo demás. Y acá encuentro una nueva perífrasis verbal. Ya vamos familiarizándonos con ese término, que es una forma de construir la acción. El verbo tener actúa como un verbo auxiliar siempre y cuando esté al lado de una conjunción como que, seguido de un verboide en infinitivo. A estas formas finales que van a estar en terminación ar, ir, se les llama infinitivos. Son formas no personales del verbo o también llamados verboides. Sido es otra forma no personal, pero a través de un participio, ¿no? Entonces, nuevamente constituyo una perífrasis que expresa una obligación, tiene que ser, nos dice, y por lo tanto me fijo en la última palabra que hemos dicho que va a ser el verbo principal. Y el último es ser. Ser proviene justamente de este verbo copulativo. Y ahora me fijo en la presencia del complemento atributo. Y efectivamente lo hay, más sincera, es un complemento atributo formado por esta frase adjetiva. Por lo tanto, todas estas construcciones son frases verbales atributivas, ya que los verbos son copulativos y han permitido hallar al complemento atributo como frase nominal o como frases adjetivas, y puede haber presencia de algún circunstancial como en la excursión que no afecte en lo absoluto la construcción. A ver, chicos, ¿hasta ahí está claro? Ya veo que ha ingresado más. Hasta Ítalo, bueno, estuvo desde el comienzo, André, Jennifer, por ahí veo a Valeria, Gabriela, Giancarlos, Aarón, Adrián y Paula. Paula también estuvo desde el comienzo. A ver, chicos, ¿está claro? Bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Perfecto, chicos, gracias. Ahí los likes me ayuda a poder saber si me están entendiendo. ¿Mm? Vamos a pasar ahora a la siguiente frase verbal, que es la predicativa. Esta frase verbal predicativa tiene una característica también. La característica va a ser que vamos a encontrar al verbo predicativo. El verbo predicativo es igual a decir verbo no copulativo. ¿Ya? Es igual a decir verbo no copulativo. Son todos los verbos que no sean pues ser, estar o parecer. Va a permitir hallar diferentes complementos. ¿Qué complementos voy a encontrar? Pues puedo encontrar a un complemento objeto directo, puedo encontrar un complemento predicativo, todos los complementos menos al complemento atributo, porque el atributo es un complemento exclusivo de la frase verbal atributiva. ¿Ya? Ahora, tenemos la primera oración. Él regaló llaveros a sus amigos. Aquí tengo, nuevamente, hago lo mismo. Dice, el verbo es regaló. Identifico que es un verbo que no proviene del ser, estar y parecer, que es quien realiza la acción. Entonces, separo al, a la frase nominal en función de sujeto, él. Acá me voy a separar para no distraerme con las rayas. Voy a separar a ese complemento
Y luego me voy a fijar que la acción de regalar recae sobre algo y se dirige hacia alguien. Esa respuesta que yo voy a dar va a ser entonces identificada como complemento. Puede tener diversos complementos. Por ejemplo, ¿qué regaló? Regaló llaveros, ¿no? Es decir, que los regaló. ¿Se acuerdan cómo identificábamos el objeto directo? Preguntando qué al verbo y al sujeto. ¿Qué regaló? Llaveros. Este es mi OD, mi objeto directo, ¿no es cierto? Mi objeto directo. ¿A quién regaló esos llaveros? Yo podría contestar, pues les regaló a sus amigos, ¿no? Es decir, ellos se benefician. Recuerden que la FN solo sería sus amigos y está funcionando como en este caso, como un objeto indirecto. Esas son sus funciones. Estos son complementos. Complementos que aparecerá solo en las frases verbales predicativas. Y que cuando veamos también los predicados, pues lo vamos a volver a mencionar. ¿Ya? Entonces, estamos analizando, ven que el verbo me permite hallar diferentes complementos menos un atributo. En el segundo caso, nuevamente, la turista camina cansada por la isla. Yo puedo encontrar que nuevamente estoy ante un verbo que no es copulativo, caminar. La turista en mi FN en función del sujeto. Y yo pregunto, ¿cómo camina la turista? Es una pregunta que yo formulo cuando voy a reconocer al llamado predicativo. Este es un predicativo, un complemento predicativo. Es un complemento predicativo. Es un adjetivo cansada que se encuentra después de un verbo que no es copulativo. ¿Ven? ¿Por dónde caminaba? Por la isla. Puedo encontrar, pues acá, otro amarillito, con muchos colores. Vamos a encontrar que por la isla o la isla será un complemento circunstancial, ¿no? De lugar. Complemento circunstancial. ¿Ven? Hasta ahí estamos reconociendo como verbos simples, una sola palabra. Pero fíjense en el segundo caso, en el tercer caso. Ha sido elogiada por su familia. Aquí la acción estamos observando que no hay un sujeto. No estamos señalando quién ha sido elogiada por la familia. Entonces mi sujeto está ausente. Es un sujeto llamado task. Pero el verbo se ha formado por una perífrasis verbal extensa. El verbo haber, hemos dicho que se une siempre a un participio, cuando termina en ado. Pero si el participio es el verbo ser, se sigue uniendo a otro participio. Entonces, hay una perífrasis donde el verbo auxiliar es el verbo haber, ¿no? Y el verbo auxiliar haber se une siempre a cualquier verbo en participio. Esa es una combinación. ¿De acuerdo? Una combinación. Pero también vamos a encontrar el verbo auxiliar, hemos dicho, ser, el verbo auxiliar ser, unido al un participio. Eso sucede cuando son voces pasivas o oraciones pasivas. A ver, entonces yo tengo dos perífrasis diferentes. La primera que hemos visto, haber más ser. Ser es copulativo, o sea, sido proviene del copulativo. Pero
también puedo crear una perífrasis verbal con otro verbo final, ¿no? Ha trabajado, ha regalado, ¿no? Yo podría haber dicho ha regalado llaveros a sus amigos. O sea, manteniendo la primera opción. Ha regalado va a ser una perífrasis, ¿cierto? ¿Qué hago cuando hay perífrasis? Hemos dicho, pues me fijo en el último elemento y regalar no es copulativo. Así que la frase es predicativa. Este es el primer caso, ¿ya? Pero también hay otro donde el verbo auxiliar es ser al lado de un participio. Eso cuando son voces pasivas. Es elogiada, será elogiada, será elogiada, fue elogiada, por ejemplo, son formas pasivas. Forma de los verbos pasivos, ¿ya? Esta forma de perífrasis que hay en cada una, acá hay esas opciones, cada separación con la coma es una perífrasis, es esta de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la perífrasis se siguen encadenando las acciones. Entonces empezamos con el verbo haber que se une al participio de ser, ¿no es cierto? Pero ser puede unirse a un nuevo participio, por eso que la perífrasis se extiende hacia el final. Ha sido elogiada. Ahora sí, ¿se entiende? Acá lo he separado para que ustedes observen cómo es que se sigue encadenando, ¿no? Entonces, la perífrasis se extendió. ¿Qué hago? Pues me fijo en la última palabra. Elogiar no es copulativo, así que la frase es predicativa. ¿Por quién ha sido elogiada? Yo podría señalar que es por su familia. Su familia es la FN. A esto lo llamamos complemento agente. El complemento agente. ¿Ven? ¿Se entendió ahí cómo se va extendiendo la perífrasis? Ya estamos aprendiendo algunas perífrasis. Cuando veamos el verbo va a ser más fácil. Ahora, tengo la última oración. Aquel niño está estudiando mucho. Aquí encuentro otra perífrasis. Puedo formar una perífrasis con el verbo auxiliar estar, siempre y cuando se una al llamado gerundio. Los gerundios terminan en ando y endo. Entonces, auxiliar son todos los que están antes del último elemento, antes del último. Entonces, aquí está estudiando, forma una unidad continua. Este es una perífrasis, forma una unidad. El primero es auxiliar y el último, que es estudiando, es el gerundio, terminación ando, endo, del verbo estudiar, entonces es no copulativo. Me fijo en la última palabra, ya sé que no es copulativo, entonces quiere decir que es predicativa. ¿Cuánto está estudiando? Pues está estudiando mucho. Ese mucho es por ejemplo, circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial. ¿Ven? Entonces, hay perífrasis que voy a encontrar constantemente. Dependerá del último elemento que van a hacer en las perífrasis para determinar si es atributiva o si es predicativa. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
Una. A ver, vamos a ver si hemos entendido. En el ejercicio número 2, voy a buscarla. Ya, está abriendo el archivo. Listo, a ver por acá. Van a resolver la pregunta 3. A ver, chicos, todos la pregunta 3. Vamos. Pueden anotar la respuesta en el chat, chicos. Revisamos en un minuto. La D, Paula. A ver, los demás chicos, ¿qué marcaron?
Estas son preguntas clave, chicos, para el examen. Tienen que reconocer bien las frases verbales. ¿Haré también, André? Quizás pueda surgir la duda por las perífrasis verbales, ¿no? A ver, chicos, ¿alguien más antes de dar respuesta? Ya, a ver. Dice, la frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo seguido de un atributo. La frase verbal predicativa, en cambio, tiene un verbo predicativo como núcleo y puede llevar complementos. Según ello, en los enunciados, Elena ha estado tejiendo una chompa. En esa primera, oración, reconozco que hay una separación acá de la FN con la frase verbal, ¿no? Ay, me sale, pero checo, ya que importa, lo voy a dejar. Entonces, el verbo haber es un verbo auxiliar, ¿no es cierto? Se une a un participio de cualquier verbo. En este caso es el verbo estar, el participio de estar. Pero sé bien que el verbo estar puede ser auxiliar si se junta con un gerundio. Y tejiendo está en la forma no personal del verbo, o sea, un gerundio. Y todo esto sería una perífrasis. Todo eso es una perífrasis. Ahora, una vez que ya tengo la perífrasis, ¿qué hago? Me fijo en el último elemento. En esta perífrasis tengo un auxiliar, tengo un segundo auxiliar y el último, ese último es el que determina el tipo de frase. El último es tejer y tejer no es copulativo. No es copulativo. Entonces la frase verbal sería predicativa. Entonces tengo la A, tengo la D, tengo la E, ¿no? Como posibilidades. ¿Qué ha estado tejiendo? Una chompa es mi objeto directo. En el segundo caso, tu primo parece buen jugador de ajedrez. Hablo de tu primo y el verbo parecer es un verbo copulativo que permite hallar a un atributo. El atributo es buen jugador de ajedrez. Aquí hay presencia de una frase nominal que funciona como un complemento atributo, el cual es exclusivo de las frases verbales atributiva. Entonces me quedaba con A o D. Ya la otra la voy descartando. ¿Ven? Entonces, miren, voy identificando tal como lo hemos practicado. Para mi FN, aquí hay presencia, tiene que haber presencia del atributo. El atributo viene a ser todo esto. Todo esto es un atributo en función de frase nominal, ¿no? Entonces, es una frase atributiva. La última dice, y esta habitación va a estar vacía. Hablo de la habitación, pero por acá hay una perífrasis que recién estoy aprendiendo. El verbo auxiliar va a ser el verbo ir, más la preposición a más
un infinitivo. Esa es una perífrasis también verbal que expresa esa futuridad. Entonces, cuando digo va a estar, verbo ir más la preposición más el infinitivo. Pero este infinitivo, que es el último elemento, cambiar el color entonces, es el último elemento en la perífrasis. Le pongo el punto para señalar que este es el verbo principal. Estar es un verbo copulativo. Vacía es una característica de habitación y vacía actúa como un, en este caso, atributo. Entonces, ¿cuál me queda? Pues me queda la D. La A descartada porque decía predicativa. Entonces ya tengo mi respuesta. La pregunta 3 era la letra D. ¿Ya? A ver, ahora sí, Paula, muy bien. André, igual a la D. No duden, chicos, si ustedes confían en lo que están analizando, van a tener buenos resultados. Los demás chicos que no han anotado, espero que estén revisando en qué han fallado, en cuál de las tres oraciones fallaron más. En la última, probablemente porque era una nueva perífrasis, puede ser, y esta fue la decisiva, ¿no? Para determinar, ¿se dan cuenta? Entonces, es cuestión de práctica, ¿ya? Vamos a continuar entonces, chicos. Creo que por acá había otra pregunta. Ujú. Ya, esta también la pueden resolver. A ver, la pregunta 2. A ver, ahora sí con mayor seguridad y anoten su respuesta, chicos, en el chat. Vamos.
Sigan anotando, chicos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Nadie más, chicos? En esta pregunta 2. Ya. No duden, chicos, de sus respuestas. Confíen mucho en ustedes para poder demostrar que están asimilando esta información. Vamos a ver qué dice entonces la pregunta 2. La frase verbal es ejecutiva y predicativa. La primera presenta como núcleo un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de un complemento atributo. Claro, el complemento atributo siempre debe estar presente, ¿no? A ver, sigo leyendo. El segundo, un verbo predicativo o no copulativo. Y complementos. Todos los complementos menos el atributo. Menos el atributo. Tomando en cuenta esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marca la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Empezamos entonces. Esta cocina fue reparada por el técnico. El verbo en pasado, siempre y cuando se una a un participio. Y el último elemento es un participio del verbo reparar. Me fijo en este último elemento y este es entonces un verbo no copulativo. Sería una frase verbal predicativa, ¿no? Predicativa. Y me estaba pidiendo solamente atributivas. Atributivas. Entonces, esta no era. Segunda oración. Ha debido ser el moderador del evento. El verbo haber, el verbo haber es auxiliar si se une a un participio, pero este participio es del verbo deber. Y el verbo deber es también un verbo auxiliar cuando se une a un infinitivo. Entonces la periferia, acá yo una no es auxiliar, el verbo auxiliar deber está al lado de un infinitivo, forma una perífrasis de cualquier verbo, forma una perífrasis. Entonces, acá se ha
se ha extendido la perífrasis. Haber más participio. Pero justo ese participio era deber. Y deber nos dice puede unirse a un verboide que se encuentra en infinitivo. Entonces, de cualquier verbo. Pero me fijo ahora en el último verbo, es el verbo principal. Y el verbo principal es ser, el cual es copulativo. Será copulativo si encuentro al atributo. El atributo acá es el moderador del evento, ¿no? Tu sujeto tácito has debido ser el moderador del evento. Esto que estoy sombreando es el atributo como frase nominal. Así que esta es una de las frases atributivas. La 2 puede ser A, C, ¿no? Me queda entre la A y la C. Sigo leyendo. Mis amigos han estado muy contentos. Veo que el verbo haber, nuevamente auxiliar, se une al participio del verbo estar. Nada más. El último es el verbo principal. Estar es copulativo porque me permite hallar a un complemento atributo. ¿Cuál es el atributo? Ese atributo es una frase adjetiva que se encuentra después de los verbos copulativos. Entonces, 2 y 3 van a tener verbos copulativos. Entonces puede ser, ya descarto acá, no estaba la 3, así que descarto la A. Ya me va quedando la letra C como respuesta. ¿Ven? Sigo leyendo. Ellos han sido felicitados por el gerente. Observo el verbo haber se une al participio del verbo ser. Y ser puede ser auxiliar si se junta un nuevo participio en las oraciones pasivas. Entonces mi perífrasis se ha extendido, me fijo en la última palabra, el último elemento. Felicitar es un verbo predicativo o no copulativo y me permite hallar a otros complementos menos al atributo. ¿Por quién ha sido felicitado? Es mi agente. ¿Ven? Entonces esta es una frase verbal predicativa. Descarto la 4. Y la última, su sobrino es integrante del coro infantil. Su sobrino es, encabeza el núcleo de la frase verbal atributiva porque hallo después de este verbo a la frase, perdón, al complemento atributo, que es integrante del coro infantil. Es una frase de atributo. Todo se encuentra después del verbo copulativo. Entonces, 2, 3 y 5 constituyen la respuesta correcta. Bien, así paso a paso, chicos, con el fin de que ustedes puedan entender bien el reconocimiento de estas construcciones. Base, repito, para los predicados. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces a seguir. Ya hemos aprendido varias perífrasis verbales, cómo fijarnos en el último elemento, que son los elementos principales. Aquí tienen más ejercicios para que ustedes puedan hacer en cualquier momento. ¿Ya? También es importante, bueno, cuando veamos la perífrasis verbales con detenimiento, vamos a fijarnos que no todas estas, estas uniones de los verboides son parte de las frases de las perífrasis, ¿no? Vamos a ver que van a ser, van a encabezar las llamadas, por ejemplo, proposiciones subordinadas, ¿no? Ya luego les voy a explicar eso. A ver, chicos, vamos entonces ahora a hablar de frases verbales, que son justamente, van a ser el verbo.
Se define bajo los tres pilares, ¿no? Morfológicamente es una palabra, nos dice variable. Variable, quiere decir que permite la flexión. Sintácticamente actúa como núcleo de la frase verbal, como hemos observado, y además núcleo de los predicados, por lo tanto. Temáticamente denota o expresa una acción, un proceso, un estado, ¿no? Movimiento, todo ello, ¿no? Entonces se define de esa manera estos verbos como acciones. Los verbos van a estar conjugados y por eso vamos a encontrar que cuando están flexionados va a tener una estructura como por ejemplo hallar una raíz o morfema lexical, o sea, la base, por ejemplo, el verbo camina, camina. Aquí tengo la parte que no cambia. ¿Cómo yo determino la parte que no varía? Pues pasándolo en la forma infinitiva. Caminar. Entonces, ¿qué hago? Separo ar y me va a quedar el eczema. ¿Ven? El eczema principal, que es este de aquí, ¿no? Entonces, convirtiéndolo en infinitivo, voy a lograr hallar a ese morfema lexical que es la parte principal. Las terminaciones o desinencias determinan elementos que va a tener el verbo cuando está en su forma personal. Esa terminación camina, esa A, me va a indicar en qué persona gramatical se encuentra el verbo. Entonces, puede ser primera, segunda, tercera, va a determinar. ¿En qué número? Si está en singular o si está en plural. ¿En qué tiempo? Presente, pasado, futuro. ¿En qué modo? Indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Y en qué aspecto? Si es perfectivo o imperfectivo. Entonces, la terminación me va a determinar estos elementos. Solo cuando el verbo está conjugado, ¿no? Hay clase de formas verbales. Una de las principales es la forma personal cuando el verbo se conjuga. Por ejemplo, compré. Entonces, esta terminación del verbo es lo que vemos en la estructura. La E final me va a indicar todos estos elementos. Estudiaba, la terminación aba del verbo estudiar, entonces me determina en qué tiempo, persona, número, aspecto se encuentra ese verbo. Personal implica que hay flexión de los verbos en concordancia con una persona, en un número, en tiempo, un modo y un aspecto, porque muestra sus categorías gramaticales, que son todas estas, ¿no? Pero también hay una forma no personal del verbo. Las formas no personales del verbo se les llama verboides, que es lo que hemos visto cuando señalamos las perífrasis verbales. La forma no personal es porque el verbo no está conjugado. Lo podemos encontrar de tres maneras. Por ejemplo, en forma infinitiva, cuando los verbos terminan en ar, er o ir, ¿no? Forma infinitiva, llegar, soñar, comprar, vivir, partir, etc. Otra es el participio. Regulares terminan en ado, ido, como comprado, vivido, pero también hay formas irregulares como hecho, ¿no? De hacer, impreso, de imprimir o escrito, de escribir, ¿no? Entonces hay participios también irregulares. Los gerundios es otra tercera forma. Los gerundios son formas no personales que terminan en ando o endo, como comprando, pintando, leyendo. Entonces, estos verboides pueden ser parte de las perífrasis verbales, como hemos aprendido, pero también pueden encabezar proposiciones subordinadas. Proposiciones subordinadas, por ejemplo, sustantivas, adverbiales, ¿no? Podemos encontrarlas de esa manera.
Entonces, lo importante es que nosotros podamos identificar estas construcciones, ¿ya? Por ejemplo, miren, si yo digo en infinitivo, yo puedo construir una perífrasis. Perífrasis. Y voy a poner, por ejemplo, a ver, debo comprar. Es una obligación que debo comprar, ¿no? Entonces, al decir debo comprar, perdón, hay una perífrasis verbal, o sea, todo forma una unidad. El verboide es parte de la formación de esa perífrasis. Forma una unidad. Pero si yo tengo una oración, una forma de repente como deseo visitar, por ejemplo, a ver, Madrid, ¿no? Si me dan esta oración, y usted mira, profesora, pero acá no está el infinitivo y acá está un verbo, sí, pero acá no hay perífrasis verbal. Mi verbo únicamente es deseo, por ejemplo. Voy a subrayar. Mi verbo únicamente es deseo. ¿Y qué pasa con el infinitivo que está a su lado? Este infinitivo no es parte del verbo. El infinitivo va a ser esto de acá llamado, va a encabezar una proposición subordinada. Todo esto que estoy marcando se le va a conocer como proposición subordinada, ¿no? Va a ser una proposición subordinada. Voy a arrimar un poquito más. Ya, entonces, en conclusión, cuando yo tengo, por ejemplo, diversos verboides, los verboides pueden ser parte de la perífrasis verbal, como acá lo estoy colocando, ¿no? Debo comprar. Forma parte de la perífrasis que expresa obligación. Pero vamos a encontrar que los verboides también pueden iniciar la llamada proposición subordinada. Quiere decir que a partir de aquí, ¿no? Todo esto es separado del verbo principal, porque todo lo que está allí actúa como una proposición en las oraciones compuestas. Todo eso, solamente el verbo principal es el verbo deseo. ¿Ven? Entonces, no siempre los verboides forman parte de la periferia. En conclusión, pueden iniciar proposiciones subordinadas, sustantivas o adverbiales también, ¿no? Entonces, eso sucede con los diferentes verboides. Acá les he puesto el ejemplo de los infinitivos. A ver, ¿se entendió, chicos? Por favor, a una señal que están entendiendo esa diferencia. Por favor. A ver, ya veo dos. A ver, la siguiente página. Mario. Los demás, a ver, chicos, ¿se entendió? Lo vuelvo a repetir. Sí, a ver, por ahí están ya señalando. Adrián. Ujú. Ya, somos 15. Entonces, a ver.
Formas personales, el verbo está conjugado en diferentes tiempos para observar los cambios que se dan en la terminación verbal, porque muestra las categorías gramaticales. Pero las formas no personales de los verbos, llamados también verboides, son tres: infinitivos, participios y gerundios, pueden ser parte de las perífrasis verbales, donde forman una unidad. Y el último elemento va a estar en una forma no personal, pero son verbos principales. Pero también los verboides encabezan las llamadas proposiciones subordinadas. Estas proposiciones subordinadas no, no va a ser parte el verboide del verbo principal. Entonces, voy a encontrar, por ejemplo, una separación, ¿ya? Lo que está en paréntesis sería entonces la proposición subordinada, ¿ok? Bien, ahora pasamos los tiempos. Ya hemos visto la forma personal del verbo. Las formas personales entonces de los verbos serían 5, ¿no? Primero podemos indicar la persona gramatical, primera, segunda, tercera de los verbos. Acá están en tercera del él o ella, ¿no? Puede ser tú o yo, la persona gramatical. Los números señalan si están en singular o en plural. Por ejemplo, llegaron está en plural, irán está en plural, preparó está en singular, ¿no? La persona puede ser tercera, puedo cambiarlo a la primera o la segunda. Yo preparé, tú preparaste la sopa, ella preparó, nosotros preparamos. Va a cambiar la persona y también el número. Los tiempos expresan el momento en el que ocurre lo expresado por el verbo y pueden mostrar formas de presente, pasado y futuro. Por ejemplo, come, presente, el niño come. Luis entregó, está en pasado, el informe. O Susana traerá flores, está en futuro, ¿no? Entonces, los tiempos pueden expresar una acción que se está realizando, una acción que ya sucedió o una acción que va a suceder. Estos tiempos verbales pueden hallarse a través de los modos, que son las formas en que nos expresamos. Tenemos, por ejemplo, tres modos que van a ser clasificados en indicativo, subjuntivo e imperativo. Cuando es indicativo es porque la acción se muestra de manera objetiva y real. Puede incluir los tiempos, el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro o el condicional también. Ahora les voy a mostrar la página en la RAE donde vamos a ver estos tiempos. El modo, en cambio, subjuntivo es un modo en el que se expresa más bien subjetividad de parte del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Suele aparecer cuando se conjuga esos verbos algún adverbio que se le antepone. Tal vez viaje, posiblemente compre, ojalá gane. No es igual a decir viajé o viajaré o compraré o compré o compramos, ¿no? No es igual. Entonces, subjuntivo es el modo de la irrealidad y que además tiene una actitud subjetiva. En cambio, en el indicativo, la forma en que se expresa es objetivo y real. El imperativo simplemente da orden o puede indicar un pedido. Le hablo al interlocutor, ¿no? Daniel, por ejemplo, que es el vocativo. Redacta el informe. Redacta, lee, subraya. Entonces, ese está en el modo imperativo, ¿ya? Estos modos, repito, incluyen a diversos tiempos, que ahora vamos a ver. Finalmente están los aspectos.
el aspecto. El aspecto expresa el proceso verbal como una etapa concluida o una acción concluida y otra no concluida. Cuando es concluido, cuando el proceso verbal es concluido, estamos hablando del aspecto perfectivo. Perfecto. La acción acabó. A ver, voy a meter el color entonces. La acción acabó. La acción concluyó. Ese es el perfectivo. Entonces Moisés entregó. Ellos bordaron. Ellos redactaron. La acción ha concluido. Aquí también se encuentran las formas del pasado en formas compuestas, con el verbo haber. Hemos recibido. Son también perfectivos. Luego tenemos al imperfectivo, como un proceso no concluido. Será imperfectivo, por ejemplo, los tiempos presentes, compuestos y simples. Lee, vamos a entregar. ¿Sí? También puede ser imperfectivo si me expresa, repite el presente o el futuro. Ellos bordaban, redactaban, la terminación aba, oía, va a ser imperfectivo. Bien. Vamos a observar ahora la RAE, el diccionario. Voy a abrir la página para que lo puedan visualizar. Ya. Tenemos el diccionario de la RAE. Creo que pueden observar ya la pantalla, ¿no? El cambio que estoy dando. Bien. En este diccionario, repito, pueden ustedes descargarlo, tenerlo en el celular o en su laptop, tablet, cualquier dispositivo. Es muy importante recurrir siempre al diccionario. Y en ese caso nos sirve para las conjugaciones verbales. Hay tres paradigmas de los verbos. Amar es uno, el otro es temer y el otro es partir. Son los tres modelos regulares. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, amar, hago la consulta, pues ya saben ustedes que el diccionario me va a dar también ahora sinónimos y antónimos. Esto se ha incorporado hace poco, ¿no? Había esos cambios. Entonces, me da los conceptos. Pero me interesa la conjugación que también ha cambiado. Esta conjugación, por ejemplo, del verbo, también me va a ofrecer los tiempos compuestos y los modos. Por ejemplo, acá me dice formas no personales, o sea, el infinitivo, el gerundio, el participio. También hay un infinitivo compuesto por el verbo haber o un gerundio compuesto con el verbo haber, ¿no? El modo indicativo, fíjense bien, va a tener pues 10 tiempos verbales. Imagínense, solo el modo indicativo. Tiene el presente, tiene al pretérito, pasado. Un pretérito perfecto pero compuesto, también llamado antepresente, donde utilizamos el verbo haber. Toda la columna derecha, toda esta, utiliza la forma compuesta, los tiempos compuestos. Todos con el verbo haber, que es el que va a ir cambiando, menos el participio del verbo principal. Entonces, fíjense bien, presente, pretérito perfecto, el pretérito imperfecto cuando en ar, la terminación es aba.
¿no? Yo amaba, tú amabas, él amaba, amaba, ¿no? Si es temer, tendría que decir yo temía, tú partías, entonces, o tú temías, entonces cambia la terminación. Luego hay un pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Que seguramente han escuchado ese término. Ustedes apréndanse solo el primero para que luego puedan seguir conjugando. El pluscuamperfecto del modo indicativo empieza con había. Había y el participio es igual, amado. Luego cambia. Tú habías amado, él había amado, etc. Después está el llamado pretérito perfecto simple. Este es el que muestra una acción acabada también, ¿no? Amé. Yo amé. No es igual a decir yo amaba, ¿no? Yo amé. Tú amaste. Fíjense que este te forma parte de la flexión. No es un pronombre. Y no es amaste, sino amaste. En la S final. Él amó. La acción ha terminado. Pasado. Ellos amaron. Luego está el pretérito anterior, hube, empieza con V. Hube amado, hubiste amado, hubo amado, hubimos amado, hubieron amado. Es correcto hubieron cuando está el verbo haber como auxiliar al lado de otro participio, no cuando está en forma impersonal del verbo. El futuro que usted conocen, amaré, amarás, pero también hay un futuro compuesto. Este es un futuro simple, una sola palabra, pero hay un futuro compuesto, habré, con el verbo haber, habré amado. Y los dos últimos sería el condicional. Condicional simple, amaría, yo amaría si fuera correspondido. Ahí es un condicional. Y luego está el condicional, pero compuesto, con el verbo haber. Habría amado. ¿No? Habrías amado, etc. Hay 10 entonces tiempos para el modo indicativo. ¿Qué sucede con el modo subjuntivo? Se reduce la cantidad de tiempos. En el modo subjuntivo que expresa el modo de irrealidad, se reduce. También tiene un presente, pero no es el mismo presente del indicativo. También tiene un pretérito perfecto compuesto, pero no es el mismo verbo haber como o has sino haya. Y la escritura del verbo haber es así, con Y, con H. Entonces, en el presente yo puedo anteponer digamos, el adverbio. Tal vez ame, ojalá ame, ¿no? Entonces, de esa manera, modo subjuntivo. Haya amado, en lugar de he amado en indicativo. Y así sigo con el verbo ya. Después está el pretérito imperfecto. Tiene dos formas de representarse. Puede decir yo amara o amase. Y así sigo conjugando. También tiene su pretérito pluscuamperfecto, con el indicativo era había, ¿se acuerdan? En cambio acá, en el subjuntivo yo puedo decir hubiera amado, pero también es válido decir hubiese amado. El verbo haber tiene dos formas de utilizar. También cuenta con un futuro simple y un futuro compuesto. Amare, amares. En cambio, el futuro compuesto utiliza el verbo haber, hubiere amado, hubieres amado. 6 tiempos, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver el modo indicativo para terminar. Este modo indicativo no tiene todos los tiempos, solo hay uno. Tenemos el imperativo. Cuando se utiliza el tú, decimos tú ama. O cuando se utiliza el vos, vos ama. O usted ame. Vosotros o vosotras amad. O ustedes amen. Esa es la forma adecuada. Dirigirme al interlocutor.
¿ok? Entonces, esto les he mostrado con detenimiento porque es importante para que observen cómo saber en qué tiempo está y en qué aspecto. Lo mismo con las otras terminaciones. Todos los verbos que terminan en er se comparan. Acá es temer, temido, temiendo. En el presente no hay problema, he temido igual. Y acá es un cambio. En el pretérito imperfecto hay un cambio en los verbos que terminan en er y en ir. Es ia, temía, temíamos. En cambio, en ar, la terminación es aba, amaba. Después lo demás es igual. Había temido, habré, perdón, hube temido, temí en el pretérito perfecto, temeré, habré temido, igualito, ¿no? También hay condicional, temería, habría temido. Está el subjuntivo, ojalá tema, hayas temido, temiera, temiese. Futuro, temiere, compuesto, hubiere temido. Y finalmente el imperativo. Tú teme, vos temé, usted tema, vosotros temed, etcétera. Ustedes temen. Bien, ya tienen entonces esos modelos que está, repito, en la RAE, diccionario de la RAE. Yo ya lo tengo así con la palabra directamente con el término. Ya, ahora vuelvo a compartir para que regresemos al PPT. Ya, entonces ya tengo todos estos tiempos, cómo se detectan. Vamos a resolver las preguntas. Ya, bueno, voy a regresar a la página para que luego podamos trabajar. Hay una pregunta. Acá hay otro ejercicio. Ah, no, este era de la... A ver, ya está los modos, el aspecto. Vamos a ver la clase de verbos. Esto también está en su ficha al final de las preguntas. Vamos a explicar rápidamente estos tiempos para que podamos resolver. Nos queda poco tiempo, ¿no? Ya, a ver, tenemos la clase de verbo. Eso también, repito, está aquí en las preguntas al final. Están los cuadros acá. ¿Ven? Estos cuadros están al final de las preguntas. Clase atributiva y la predicativa y la clase de verbo. Vamos a ver estos cuadros, ¿ya? El primero es según la clase de frase verbal. Ya hemos aprendido que de acuerdo a ello, los verbos pueden ser llamados copulativos, sabemos que es ser, estar y parecer, o verbos predicativos, que es lo mismo decir verbo no copulativo. Los verbos copulativos, ya sabemos que son
estos, ¿no? Ser, estar, parecer. Su hermana será y después tiene que seguir el atributo. Están algo preocupados, parecen muy entusiasmados. Ahora, en el caso de la frase verbal que tenga como verbo a los predicativos, fíjense bien aquí, verbo predicativo, nos dice que es el núcleo de la frase verbal predicativa y puede ser de 3 clases. Eso mismo está aquí. Puede ser de 3 clases. Es decir, se siguen subclasificando. El primer verbo es el verbo transitivo. Los verbos transitivos permiten hallar al objeto directo. O sea, me permite reconocer a lo de, a lo oí, ¿ya? Entonces tenemos verbos que transitan hacia una persona o hacia un objeto. Servir, dar, demoler, adquirir, corregir. Yo sirvo de repente la sopa, doy de repente, ¿qué das? Doy un libro, demoler, puedo formar oraciones donde la acción recae sobre algo. Que sirvo, que doy, que voy a demoler, que voy a adquirir, que voy a corregir. La acción del verbo transita sobre algo. Ese algo es el objeto directo. Por ejemplo, Elena saluda a los invitados. El verbo saludar es un verbo predicativo transitivo porque la acción recae sobre un objeto. ¿A quién saluda Elena? Respondo a los invitados. A los invitados es mi objeto directo. O sea que Elena los saluda. Los saluda. Ese los es mi objeto directo. ¿Ya? Bien. Ese lo de. En el caso del intransitivo, en cambio, no. El intransitivo es un verbo que no me permite hallar al objeto directo, pero sí puedo hallar a los predicativos. Como complemento puedo encontrar predicativo como complemento. Puedo encontrar a los circunstanciales. ¿Ya? Esos elementos pueden aparecer después de estos verbos. ¿Qué verbos son transitivos? Pues el verbo caminar, ir, viajar, morir, llegar. Puedo decir camino bien. ¿Cómo caminas bien? Circunstancial de modo. Ir. Puedo decir iré a la fiesta. ¿Dónde irás? A la fiesta, un circunstancial. Viajé con mi hermana. Complemento circunstancial de, en este caso, compañía, ¿no? Son verbos que no permite hallar al objeto directo. Ejemplo, ella viajará. ¿En viajará ella? ¿En qué viajará? ¿Cuál será el medio? En ese automóvil. Allá hay un circunstancial, ¿ven? Esos son intransitivos. Luego están los verbos llamados impersonales. Estos verbos señalan, el verbo en primer lugar debe estar en tercera persona del singular. Aparentemente carece de un sujeto, pero el verbo estará en singular. Por ejemplo, el verbo haber. Había muchos premios en la rifa. El verbo haber es un verbo impersonal cuando está solo o acompañado de otro verbo haber. Por ejemplo, ha habido. Siempre tiene que estar en singular, ¿no? Ha habido. Siempre en singular, ¿no? O había. También los verbos que pueden señalar fenómenos atmosféricos, como por ejemplo nevaba, llover.
Entonces nevaba intensamente, siempre en singular y en esa referencia. El verbo hacer puede ser impersonal si me indica, por ejemplo, el tiempo del clima. Hace frío y en singular igual. Hace frío, hacía calor. O el verbo ser solo si denota también de manera impersonal el tiempo, ¿no? Es de día, es de noche, etcétera. Esos son los impersonales, carece de sujeto y siempre es singular. La siguiente clase de verbos es según la conjugación, no defectivos o defectivos. Cuando son no defectivos es porque el verbo permite que se conjugue en todos los tiempos, personas, modos y aspectos. Esto es, dice, porque posee una conjugación completa. O sea, los defectivos no presentan defectos. Se conjugan en todos los tiempos, en todas las personas gramaticales. Son la mayoría de los verbos: caminar, trabajar, estudiar, leer, correr, limpiar. Pero en cambio los defectivos sí son, en ese caso, para determinar que no se puede conjugar con todas las personas gramaticales o en todos los tiempos. Entonces dice, es aquel que carece de algunas formas verbales en el paradigma de conjugación. Verbos como balbucir. Por ejemplo, acá ya está el caso, ¿no? Balbucir, ahí dice, no se usa en la primera persona singular del presente del indicativo ni en el presente del subjuntivo, que se suplen con la forma correspondiente del verbo balbucear. Entonces no hay, no existe. Entonces, al faltar uno o el otro, quiere decir que ese verbo es defectivo. Clases de verbos según el lexema. Según el lexema, puedo clasificar a los verbos en regulares y irregulares. Serán regulares si mantienen la forma sin alterar ninguna de las partes, ni en el lexema ni en la terminación, como el verbo comer, hablar, pintar y vender. Y los tres paradigmas que son regulares: amar, temer, partir, ¿no? Que son regulares. Todos se comparan con esos verbos. Si son irregulares, en cambio, hay alteración de los verbos, como es el caso del verbo soñar. Basta que veas soñar. Soñar, por ejemplo, yo separo en soñar. Al lexema, esa está la ñ. ¿Y qué pasa acá al decir sueño? Estoy alterando ese lexema al agregar la U y la E en lugar de la O. ¿Ven? Sueña, sueña, soñamos, vuelve. Se alteró. Basta que haya un cambio para que ella sea irregular. Lo mismo sucede con venir, vengo, viene, o supo, ¿no? Sabré, duermo, juego, etcétera. Son todos verbos irregulares. Clase de verbos según entonces la perífrasis que hayamos practicado. El auxiliar será aquel que presente un morfema gramatical, flexivo, amalgama y precede al verbo principal. Todos los que están antes del último elemento. Voy a subrayar toda la perífrasis. Han caminado, tienen que viajar, está dibujando, fue anestesiado, suelen viajar. Toda la perífrasis. Pero solo los que están al inicio, sobre todo el primer elemento, es el primer auxiliar. ¿Por qué? Porque los auxiliares
en los auxiliares, puede ser que la perífrasis sea larga. Entonces tengo que contar la cantidad de auxiliares. Tiene que viajar hoy. Viajar es el principal. No hay más, ¿no? Está dibujando. Dibujando es el verbo principal. Fue anestesiado. Anestesiado es el verbo principal. Los auxiliares son todos los que están antes del principal. El principal será el último, pues, ¿no? El último verbo. El último verbo, voy a cambiar acá. En las perífrasis, han estudiado, tienen que comer, todos son perífrasis. Está durmiendo, fueron felicitados, suele bailar. El último elemento siempre es el principal. El último. Me fijo en el último. A ver, marcando. Ya, listo. Ya, ahora sí. Auxiliar todos los que están antes del último elemento y principal el último elemento. ¿Ya? Vamos ahora al segundo ejercicio de aplicación. ¿Qué es una perífrasis verbal? Nos dice que es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque. El primer verbo es el único que presenta una forma personal, o sea, el primer verbo es el que va en concordancia con el pronombre o la persona. Por ejemplo, dice Pablo, tiene que volver a llamar al administrador. Usted tiene que volver a llamar, sujeto tácito, por eso el verbo está en concordancia con la persona gramatical. El que es un nexo, la A como preposición también, la unión se va a encadenar. Tiene que volver a llamar. Todo esto tiene una obligación. El consta de un verbo auxiliar y un verbo principal en infinitivo participio gerundio. Va a salir. Esta es una perífrasis. Salir es el último elemento principal. Ha confeccionado camisas. Han confeccionado verbo. Confeccionar es el verboide. Y la última está leyendo la acción que está en proceso, entonces leyendo, que es el verbo principal como gerundio, ¿no? En la perífrasis. Siempre estar, auxiliar más un gerundio. Aquí también tenemos más ejercicios para que puedan practicar. Bien, chicos, ya tenemos 10 minutos que nos quedan y vamos a trabajar las preguntas. ¿Tienen alguna consulta sobre toda esta información? Acá ya empezamos con el tema. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta clase de verbos? Por favor, chicos.
¿Ninguna? Vamos a resolver rápidamente las preguntas, chicos, ¿les parece? ¿Sí? A ver. Ay, perdón. Ah, ya. Oh, sí, sí, creo que me da tiempo para una pregunta. A ver, chicos, rápidamente la pregunta 7 y la pregunta 8. A ver, 7 y 8. 2 minutos, a ver, rápido para poder hacer también la última pregunta que es sobre el gerundio. Chicos, compartan sus respuestas al resolver esas dos preguntas. A ver, chicos, Paula, vamos a resolver la pregunta 7, chicos, sobre la perífrasis. Recordemos que la perífrasis es la que está formada por la unión de varios verbos.
que constituyen el núcleo de la frase verbal. En ella se encuentra un verbo auxiliar que presenta la información del morfema flexivo amalgama, siempre el primero, y el verbo principal aparece en infinitivo participio gerundio. De acuerdo con ello, selecciona la alternativa en la que se presenta una perífrasis verbal. ¿Ya? A ver, dice, los alumnos desean investigar el tema de la contaminación ambiental. Aquí únicamente el verbo es desea. A partir de investigar, que es un verboide, voy a encontrar una proposición que ya les había enseñado en las oraciones compuestas, que desea investigar todo eso. Esto, el verboide encabeza una proposición, no es parte del verbo, así que no hay perífrasis. En la segunda, el dueño de la bodega ha solicitado. Aquí tengo que el verbo es ha solicitado. Aquí sí hay una perífrasis, donde el último elemento es el verbo nuclear en la perífrasis, ¿no? Verbo auxiliar más parte. Entonces aquí hay una. 3. Los comerciantes informaron que realizarán la limpieza del mercado. El verbo es solamente informaron. A partir del que aparece una proposición que va a incluir a otro verbo interno, que es un verbo subordinado, pero todo esto no es parte del verbo principal. Este es otro verbo, ¿no? Otro verbo interno en la proposición. Esa es oración compuesta, más de un verbo. 4. El hermano de Ofelia empezó a cantar. Entonces tengo una perífrasis, empezar a esto. Y aparece esta perífrasis donde el último es el verbo principal. Entonces la 7 era la letra E. 3 y 4. ¿Ya? Número 8. Dice, cuando sufre un cambio o modificación en el eczema o en la desinencia, o sea, en la terminación, durante su conjugación el verbo es clasificado como irregular. Basta que haya un cambio para que sea irregular. Me piden que identifique los verbos irregulares. Cualquier cambio. A ver, verbos irregulares. Midió. ¿De qué verbo proviene? De medir. Si yo tengo medir, me fijo que la raíz o el eczema es met. ¿Y acá qué pasó? Es mit. Quiere decir que a cambio es irregular. ¿Ven? Los primos viajaron. Viajar es un verbo regular. No hay cambio. Si comparo viajar, se mantiene el mismo lexema. Su hermano durmió. ¿A quién durmió? También hay cambios, porque el verbo es dormir. Entonces, ¿qué hago? Me fijo que en dormir el lexema es dor, y en cambio en dur ha cambiado. Igual que medir, entonces es irregular. Y el verbo comunicó es regular, comunicar, se mantiene su lexema. Entonces son irregulares la 1 y la 3. La letra C. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, les voy a explicar esta pregunta 12. Estoy con el tiempo. El gerundio, recordemos que es una forma no personal. Dice, es una forma verbal no personal que expresa simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla. En la mayoría de los casos, la acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal y debe interpretarse como una circunstancia de tiempo, modo, condición de la acción principal. Según estas consideraciones, seleccione la opción en la que hay uso adecuado. A ver,
El uso incorrecto del gerundio es que no debe de aparecer como si fuera un adjetivo, modificando a un sustantivo. Entonces voy a subrayar todos los gerundios. Teniendo, dominando, modificando, hablando y llegando. Esos son los gerundios cuando terminen ando, yendo. Los gerundios no deben de actuar como si fuera adjetivo, eso es incorrecto. Por ejemplo, una moto ha comprado una moto teniendo muchos adornos. Una moto teniendo, no, tengo que decir una moto que de repente tenía o que tiene muchos adornos, ¿no? Esta manera lo tengo que variar. ¿Por qué? Porque al decir que tiene muchos adornos, sí puede modificar a moto otorgándole ese rasgo, esa característica. En cambio, teniendo, ahí está como gerundio y no es correcto usarlo de esa manera. Lo mismo en la letra B, requiere una secretaria que domine, en lugar de decir dominando, ¿sí? Que domine 3 idiomas. Se emite un decreto modificando, se emite un decreto que modifica las disposiciones. Entonces está actuando como si fuera, pues, adjetivos y eso es incorrecto. Hablando suavemente, el profesor logró calmar a los alumnos. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque me está diciendo de qué manera logró calmar. ¿Cómo logró calmar? Pues hablando suavemente. Cuando tiene un sentido de expresar la forma o la causa o una acción simultánea, es correcto usar a este gerundio de esa forma, ¿no? Ahí es válido, como causa, como modo o en una acción simultánea. Nunca cuando es una acción como si fuera adjetivo o una acción posterior, como en la letra E. Edilberto salió de casa llegando a tener que cortar, primero salió de casa y llegó, lo que cambia la acción posterior, a trabajar 1 hora después. ¿Por qué? Porque hay sentido de posterioridad del verbo. Entonces tengo que corregir, tengo que cambiar. ¿Ok? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar para la siguiente clase. Creo que ya están casi todas las respuestas. A ver, faltó allá. En la pregunta 5 era la letra C, pero marcar. La pregunta 4, la letra E. Si hay alguna observación, chicos. La pregunta 1, letra D. Ya está. La pregunta 6, letra E. 7, 8, 9. Letra D. Y la 10, me quedó la 10. Les dejo mientras que van a su descanso, chicos. Acá las respuestas. Condujeron. Pongo al final, ¿ya? Condujeron. Se entretuvo. Convenció. Obtuvieron. Y la es intervendrán. Ya, esa es la resolución de las 5 oraciones. Bien, chicos, ahora sí los dejo. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Sigan estudiando mucho. Cuídense bastante. Besos.